Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas, de la carrera de Contabilidad y Auditoría. En esta ocasión les vamos a presentar acerca de la aprobación legal de las utilidades y la conciliación tributaria. Los expositores son Ángela Nangonó, Pamela Cando, Lucero Dávalos y mi persona Fernando Tipán. Bueno, comencemos. La mayoría de empresas tienen fines de lucro, es decir, buscan tener una utilidad al final de un periodo, por lo que las empresas que tienen trabajadores y generan una utilidad tienen el derecho de pagar un porcentaje de ella a los trabajadores. Además, estos por la utilidad están exigidos a tener una serie de formularios como el 101, que se presenta al SRI, y a otros entes de control como son la superintendencia de compañías. Bueno, entonces, ¿qué es una utilidad? La utilidad es pues la diferencia resultante de restar a los ingresos todos los costos y gastos en que se ha incurrido en un periodo. Para la participación de utilidades, el artículo 97 del Código de Trabajo establece que el empleador o empresa reconocerá un beneficio a sus trabajadores del 15% de las utilidades líquidas. Este monto está dividido de la siguiente manera. El 10% se dividirá y se repartirá a todos los trabajadores de la empresa, sin reconocer la remuneración que se dio en ese periodo económico y sin distinción del puesto. El otro 5% de la utilidad será repartida, depende a las cargas familiares que posee el trabajador. Por cargas familiares se entiende a la esposa o cónyuge, a los hijos menores de 18 años o a los hijos que tengan una discapacidad. Si el trabajador no tuviera cargas familiares, de igual forma, el 5% será distribuido a todos los trabajadores de forma equitativa. Artículo 98. No tendrán derecho a las utilidades los trabajadores que perciban sus subsueldos o gratificaciones que este porcentaje sea mayor al porcentaje de distribución de las utilidades. En caso de que este sea menor, se le entregará la diferencia. Artículo 101. Exoneración del pago de las utilidades. Quedarán exonerados del pago de las utilidades los artesanos, aprendices y sus operarios. Artículo 102. Las utilidades no se considerarán como remuneración. El reparto de las utilidades no será considerada como parte de la remuneración para el concepto de la jubilación y de los aportes al IES. Artículo 104. La determinación de las utilidades en relación al impuesto a la renta. Se tomará como base la declaración al impuesto a la renta en el servicio de rentas internas. El servicio de rentas internas podrá realizar investigaciones para saber si es que la declaración ha sido efectiva, si las utilidades con las cuales se hayan declarado son las correctas. El empleador tendrá la obligación de otorgar este derecho a alguno de los trabajadores para que realicen la investigación en los registros contables para saber si es que la utilidad es efectiva. Artículo 105. Plazo para el pago de las utilidades. El plazo para el pago de las utilidades individuales a los trabajadores será dentro de los 15 días a partir de la fecha de la liquidación de las utilidades. Esto quiere decir que será entregado el 31 de marzo de cada año. Si es que el empleador no entrega toda la documentación respectiva al pago de las utilidades, será sancionado con una multa de $200 americanos. Artículo 107. Sanción por declaración falsa de las utilidades. Será sancionada la empresa y el empleador con de 10 a 20 remuneraciones básicas unificadas de acuerdo a la actividad económica que se maneje la empresa. Esto se realizará previo fiscalización y comprobación de declaración falsa o nula de las utilidades líquidas que haya percibido la empresa durante el año comercial. Artículo 111. Declaración de la 13ª remuneración o bono navideño. Los trabajadores tendrán derecho al pago de la 12ª parte de la remuneración ganada durante el año. Este pago deberá ser realizado hasta el 24 de diciembre de cada año. Bueno, en este momento les vamos a presentar un ejemplo para el cálculo del 15% de las utilidades. A continuación, tenemos una utilidad de $48.150. Y tenemos los siguientes 5 trabajadores. Los trabajadores, número de cargas familiares y el tiempo de trabajo. Tenemos el primer trabajador que tiene una carga familiar y un tiempo de trabajo de 360 días. Segundo trabajador, 2 cargas familiares y de igual manera 360 días. Tercer trabajador, 3 cargas familiares y 180 días. Cuarto trabajador, no tiene cargas familiares y ha trabajado 240 días.
Y el último trabajador tiene 4 cargas familiares y ha trabajado 360 días. Cálculo para el reparto de utilidades. A sobre B, donde A corresponde al 10% de las utilidades que reparte la empresa, B, número de días laborados por los trabajadores, y C, es la suma de los factores A más B multiplicado por los días de trabajo. El cálculo para el reparto de las utilidades del 5% por concepto de cargas familiares, donde A por B sobre C, en donde encontramos que A es el 5% de las utilidades que va a repartir la empresa, B es el número de días laborados por el trabajador multiplicado por el número de cargas familiares, y C es la suma del factor B de todos los trabajadores. Vamos a calcular la utilidad de 5 trabajadores teniendo en cuenta que tenemos una utilidad de $48,150. Cálculos. La ganancia del ejercicio tenemos que es de $48,150. De ello le restamos el 15% que es de la utilidad, 10% por concepto de los trabajadores y 5% de cargas familiares, dándonos un total de $7,222,50 centavos. 10% que va a ser para los trabajadores, dándonos un total de $4,815, y el 5% que nos va a dar $2,407,50. Al momento que vamos a poner el valor del 10% dividido para el total de días de los trabajadores por empleado, nos va a salir una alicuota constante de 3.34375. En este caso, esa será la alicuota que vamos a conservar para todos los trabajadores. La fórmula para el 5% es el valor del 5% sobre el total de las cargas familiares, y nos da por consiguiente una alicuota del 0.818878. En este caso, esta será la alicuota correspondiente por día de carga familiar del trabajador. En este cuadro de distribución de utilidades tenemos los trabajadores, que en ellos está Guevara Mauricio, Loza Mario, Mora Ramiro, Ruiz Karina, Romero Mayra. Tenemos días de trabajo. Primer trabajador tiene de 360, segundo de 300, de 360, de 180 y 240, dándonos un total de días trabajados entre todos los trabajadores de 1400 días. Nos da la constante alicuota que ya la sacamos en el procedimiento anterior, que es de 3.34375. Es una constante alicuota en la que vamos a multiplicar los días trabajados por la constante alicuota, dándonos un total a recibir en este caso de 1203,75, de 1003,13, de 1203,75, de 601,88, 802,50, dándonos un valor total de 4.815,0, que es lo mismo que sacamos en el cálculo, que es los 4.815. El número de cargas tenemos: el primer trabajador tiene una carga familiar, el segundo 2, el tercero 4, y el siguiente tiene 3 y el último no tiene cargas familiares. Entonces, días por carga corresponde a los días en que haya sido los días que tenga de trabajo multiplicado por el número de cargas familiares. En ese caso tenemos nuestra constante alicuota, que la despejamos anteriormente, de 0.818878. Multiplicamos los 360 por el 0.818878, dándonos un valor total de 294,80, de 491,33, de 1179,18, de 442,19. El siguiente no tiene, dándonos un total de 2407,50.
dándonos un total a pagar de 1.494,55, 1.494,45, 2.382,93, 1.044,7, 303,34, un total de 6.725,34, que es lo correspondiente que tendremos en la suma de los totales a pagar, que este valor va a ser incrementado en la remuneración que perciben los trabajadores mensual. En este momento vamos a ver el registro de las utilidades. En este caso tenemos la utilidad del ejercicio 2010 de 1.683,43, la participación de trabajadores del 15% de 252,51, la utilidad antes de impuestos de 1.430,92, el impuesto a la renta del 25%, que en este caso actualmente es del 22%, es de 357,73. Para el registro de las utilidades netamente vamos a realizarlo de la siguiente manera. Gasto participación de trabajadores con 252,52, la participación de trabajadores por pagar de 252,52. El siguiente asiento irá gasto impuesto a la renta de 357,73, impuesto a la renta por pagar de 357,73. La conciliación tributaria. Definición. Es el proceso de reforma tributaria que obliga a la administración de las empresas a realizar una revisión detallada que la normativa legal permite, para efecto de establecer el impuesto a la renta y la base imponible del ejercicio, en base a la depuración de los ingresos. Para poder establecer la base imponible sobre la que se deberá obtener el impuesto a la renta, las sociedades y las personas obligadas a llevar contabilidad procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la conciliación tributaria. Importancia. Tributar en la justa medida de acuerdo a los resultados obtenidos en el ejercicio. Características de la conciliación tributaria. Aprovecha correctamente los incentivos tributarios permitidos por la ley y su reglamento. Analiza la aplicación de los beneficios del proceso de reinversión de utilidades tomando en cuenta los pro y los contra. Aplica correctamente las disposiciones legales y los reglamentos en los que referente a los gastos deducibles. Para la conciliación tributaria se realizarán las siguientes operaciones. Primero, se restará la participación laboral de las utilidades de las empresas. 2. Se restará el valor total de los dividendos percibidos en otras sociedades de las utilidades de las empresas. 3. Se sumarán los gastos deducibles efectuados en el país y en el exterior. 4. Se sumará el ajuste de los gastos incurridos para la generación de ingresos exentos. 5. Se sumará el porcentaje de participación, esto será el 15% de las utilidades que brindan las empresas a los trabajadores. 6. Se restarán las amortizaciones y las pérdidas ocurridas en años anteriores. Depuración de los ingresos. Artículo 24. Son deducibles todos los costos y gastos necesarios causados en el ejercicio económico, directamente vinculados con la realización de cualquier actividad económica y que fueran efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con el impuesto a la venta y no exenta, y se encuentren debidamente sustentados en el comprobante de venta. Estos son los costos y gastos de producción, las devoluciones o descuentos en ventas, el costo de la mercadería de servicios adquiridos utilizados, los gastos generales de administración y de ventas, los gastos y costos financieros. Componentes de la conciliación tributaria. Utilidad contable obtenida en el ejercicio. Ingresos exentos, componentes. Gastos no deducibles. Deducciones especiales para la conciliación tributaria. A continuación vamos a observar un ejercicio de lo que es la conciliación tributaria, para lo cual vamos a ver cómo es que se llena el formulario 101, ya que dentro de este se detallan
cada uno de los rubros que se irán llenando dependiendo de la actividad de la empresa para poder obtener lo que es nuestro impuesto a la renta. Entonces, vamos a proceder. A través de la información del estado de resultados de este ejercicio y de la información del estado de situación financiera, como podemos observar, obtendremos los rubros para proceder a la conciliación tributaria de manera didáctica o desde la perspectiva financiera. A continuación tenemos como primer paso la conciliación tributaria desde la conciliación 15% participación trabajadores. Primero, utilizaremos la utilidad del ejercicio, es decir, utilidad antes de participaciones e impuesto a la renta. A esto le restaremos la amortización pérdidas años anteriores, es decir, que si hemos obtenido rubros de pérdidas de años anteriores, lo dividiremos para 5, sin que esto supere el 25% de la utilidad. Al hacer esta resta obtendremos nuestra utilidad contable, es decir, la base de la cual sacaremos nuestro 15% de participación trabajadores, que en este caso es 7.222,50. Como habíamos determinado ya en el ejercicio anterior en el que explicamos la repartición del 15%, 10% y 5% respectivamente. Al obtener ya este rubro, procederemos a utilizar para la conciliación del 22% impuesto a la renta, que es nuestro segundo paso, también la utilidad del ejercicio que habíamos utilizado en la parte de arriba. Entonces, a esta utilidad del ejercicio se procederá a sumar los gastos no deducibles, es decir, aquellos que no ayuden a obtener, mantener y mejorar la productividad de la empresa. También restaremos ingresos exentos. Estos ingresos serán determinados según la Ley de Régimen Tributario Interno. También restaremos las deducciones, que serán el 15% trabajadores y la amortización de años anteriores. Y con estos dos rubros restados ya obtendremos nuestra base imponible. De la base imponible, como su nombre lo indica, vamos a aplicar el impuesto a la renta, en este caso 22%, que es decretado por la ley, que nos da un valor de 9.004,5 centavos. Una vez determinado la participación trabajadores y el impuesto a la renta, podemos proceder a realizar nuestro anexo para utilidad a distribuir. Igualmente, utilizaremos la utilidad del ejercicio de $48.150. Le restaremos el 15% trabajadores que habíamos calculado de la parte anterior. Al realizar esta resta, tendremos nuestra base para reducir el impuesto a la renta. El valor del impuesto a la renta será igualmente el que se utilizó para la parte de arriba, es decir, 9.004,5 centavos. Al restar estos dos rubros, participación trabajadores e impuesto a la renta, tenemos nuestra utilidad antes de reservas. Y como es de manera legal, procederemos, valga la redundancia, a sacar nuestra reserva legal, que en este caso será, por ser compañía limitada, del 5%. Y ya que hemos restado nuestra reserva legal, procederemos a tener nuestra utilidad a distribuir, es decir, la utilidad que se distribuirá a los socios. Entonces, como lo habíamos explicado, se procederá a la declaración del impuesto a la renta y la presentación del formulario 101
que es la que nos ayudará a realizar la conciliación tributaria. Primero, el formulario 101 cuenta con algunas partes en su encabezado: el nombre del formulario, el objetivo del mismo, el número de identificación del año, es decir, en este caso 2015, el RUC de la empresa y la razón o denominación social de la empresa, que en este caso es la Superación Compañía Limitada. Y por último, el número de formulario que sustituye, es decir, un número que se asigna por un formulario que no ha sido llenado de manera correcta o en el que simplemente hubo errores. En este caso no es un formulario sustituyente, sino un formulario principal u original. Como observamos aquí, el formulario 101 cuenta con una división en dos partes: el estado de situación financiera y el estado de resultados, con sus respectivos grupos. Hay un problema general al momento de llenar el formulario 101. La nomenclatura de las cuentas no es igual a la nomenclatura que tiene la empresa, sino que es una nomenclatura general. Así que procederemos de acuerdo a los rubros obtenidos en nuestros estados de resultados y estado de situación financiera a acercarnos a la nomenclatura que nos establece en cada casillero. Es decir, con estos valores obtendremos la utilidad del ejercicio, que en este caso son $48,150. Procederemos a la explicación de cada uno de los casilleros que se utilizarán para el cálculo de la conciliación tributaria. Participación trabajadores es el porcentaje que se les asigna de la utilidad obtenida en el ejercicio sobre el cual se informa para los trabajadores, en este caso el 15%. Dividendos exentos. Dividendos exentos se refiere a aquellos dividendos que se ha recibido de otras sociedades. Otras rentas exentas. Estas rentas exentas están determinadas por la Ley de Régimen Tributario Interno. Otras rentas exentas derivadas del COPSI. Estas igualmente son rentas que no gravan un porcentaje de impuesto determinados por el SRI. Gastos no deducibles locales. Como explicábamos, los gastos no deducibles se refiere a aquellos gastos que no ayudan a obtener, mantener ni mejorar la rentabilidad o productividad de la empresa. Gastos incurridos para generar ingresos exentos, los cuales se realizan para generar ingresos exentos, ingresos que no gravan un impuesto. A continuación tenemos la participación trabajadores atribuible a ingresos exentos, es decir, que se calculará el 15% de dividendos exentos más el 15% de suma otras rentas exentas, derivadas del COPSI, y restamos gastos incurridos para generar ingresos exentos. Esto se le sacará el 15%, se le calculará el 15% y tendremos nuestra participación trabajadores, rubro que se sumará. A continuación tenemos nuestra amortización por pérdidas tributarias de años anteriores. Como explicábamos, aplicando la ley, dividiendo para 5 años o
que este valor no supere el 25% de la utilidad obtenida. Deducciones por leyes especiales. Al igual que en la parte de arriba, todos estos tipos de deducciones están determinadas por algunas leyes, en especial leyes de importación u exportación. Ajuste por precios de transferencia. Los ajustes por precios de transferencia los explicaremos a través de un ejemplo. Es posible que yo obtenga un ingreso por la venta de un vehículo. Este vehículo, según el mercado, puede estar valorado en $15,000. Pero mi amigo de otra empresa me lo quiere comprar y se llega a un acuerdo de venderlo en $14,000. Esta diferencia entre 15,000 y 14,000 será el ajuste por precios de transferencia. Deducción por incremento neto de empleados. Si en el año yo decido incrementar los empleados, no realizar un cambio, incrementar los empleados de mi empresa, podré realizar una deducción por incremento neto de empleados. Una vez realizados los cálculos determinados por esta sección del formulario 101, la conciliación tributaria, podremos obtener nuestra utilidad gravable, es decir, aquella utilidad sobre la cual se podrá aplicar el impuesto a la renta. Utilidad a reinvertir y capitalizar. La ley permite que la empresa capitalice o reinvierta un porcentaje de su utilidad, pero esta deberá ser debidamente justificada. Es en ese caso en el que aplicaremos utilidad a reinvertir y capitalizar, la cual debe estar sujeta legalmente a una reducción de la tarifa. En este caso no obtenemos este rubro, así que seguimos con nuestra utilidad gravable, que es de 40,927,50. El total del impuesto causado es de 9,004,5 centavos, como lo habíamos determinado igualmente en la explicación de manera didáctica. Esta perspectiva la hemos denominado perspectiva tributaria, ya que es aquella que ha establecido el SRI, Servicio de Rentas Internas, es decir, quienes establecen las leyes tributarias. Tributaria se refiere a tributos, es decir, impuestos que deben ser pagados por ciertas acciones realizadas por las empresas. Ahora, tenemos una sección muy especial, anticipo determinado para el próximo año. ¿A qué se refiere esto? El anticipo determinado para próximo año está establecido por un cálculo determinado por el SRI, como lo que vemos a continuación. Debemos calcular el 0,4% total de los activos, el 0,4% total de ingresos, 0,4% de costos y gastos, y lo mismo para el patrimonio. A esto le reduciremos las retenciones efectuadas, es decir, el rubro de anticipo impuesto a la renta. Y con eso obtenemos nuestro anticipo para el próximo año, el cual se dividirá en los 2 semestres que este contiene, la primera cuota de julio y la segunda para septiembre, que en este caso es 1,265,96. Esta área se la utiliza únicamente de manera informativa.